Y yo creo que hemos puesto lo más emocionante o lo más intenso o lo más profundo para esta hora, ¿no? Para mí es un honor, una alegría presentar a don Santiago Íñiguez de Onzoño, que es licenciado en Derecho. Es licenciado en Derecho, es MBA por el IE, no podía ser otro, ¿no? Es doctor en Filosofía, ¿no? Es alumno de Oxford y me olvido de un montón de cosas más. Es pensador, es conferenciante, es académico, es consultor y sobre todo yo creo que es una persona que une en su manera de pensar lo que es la gestión con lo que es el pensamiento profundo, el pensamiento filosófico, el pensamiento en los valores, ¿no? Santiago y yo compartimos dos cosas que para los dos es muy importante, que uno es un apellido vasco y otro es un profundo amor por esta tierra, un profundo amor por Andalucía, ¿no? Yo creo que a veces cuando se viene o se tiene orígenes fuera, yo creo que se quiere a esta tierra, se respeta a esta tierra, casi más que a veces que lo que habéis tenido la suerte de estar siempre aquí, ¿no? No se da uno cuenta de lo importante que es Andalucía, del magnífico sitio que es para vivir y ahora mismo y para desarrollar empresas y para crear una estructura diferente, ¿no? Bueno, sin más, yo os dejo con Santiago. Santiago, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias Juan por tu amable introducción. Muchas gracias también a José Luis Galván por la invitación a asistir en esta conferencia. Gracias también a Salvador Carmona, mi colega que está sentado en el auditorio, rector de IE University, con el que llevo trabajando pues 20 y tantos años, creando una institución que ya pues tiene una proyección internacional y que tiene como propósito cambiar el mundo a través de la educación y de la investigación. Yo quería tratar, sé que esta hora, como decía Juan, es la hora, la llamaban en los conventos la hora del diablo, porque era cuando a los monjes que estaban intentando rezar y concentrarse se subían los vapores de las comidas y posiblemente de las bebidas y no se podían concentrar en la oración. Pero voy a intentar hacer todo lo posible por centrar tres temas que a mí me parecen de enorme impacto tanto en el entorno de la sociedad, de la educación y también de la empresa. El primero de ellos es la inteligencia artificial. Yo creo que es la conversación prácticamente de todos los días, de todas las semanas. El segundo es qué es, en mi opinión, después de los 35 años de dedicación a la educación en management, de desarrollar directivos, qué es lo que yo pienso que es la esencia del trabajo directivo. Y en tercer lugar, hablaré también de la proyección de la personalidad del empresario, la proyección pública. Yo soy muy activo en redes sociales, en una red social realmente, en LinkedIn, y lo que quería era compartir la experiencia de esa proyección en la red social, porque creo que quizá uno de los minus, ¿no?, que muchas veces tienen los directivos, los empresarios en España, es quizá la falta de esa proyección pública, que no siempre es deseable, pero que en ocasiones, lógicamente, puede constituirse en ventaja competitiva para las empresas. He preparado una presentación, pero casi prefiero omitirla, a no ser que necesite algún tipo porque no voy a compartir números, era compartir algunas fotografías y lo que preferiría es más bien contar anécdotas de primera mano, episodios que he vivido pues con alumnos, con directivos, con empresarios. Y voy a empezar por la inteligencia artificial. Hace unos días, la anterior vicepresidenta de Citi, en Londres, una amiga y profesora también asociada, profesora adjunta en nuestra escuela, me comentaba que ya está retirada de su puesto en Citi en Londres, y además ha hecho cosas, por cierto, estupendas, por ejemplo, en Málaga, donde ha creado un grupo de directivos para Citi global,
con unas condiciones de flexibilidad estupendas, trabajar 4 días a la semana. Lógicamente los salarios no son tan altos como en Londres, pero ha tenido un ratio de aplicaciones a esas ofertas y al final han reclutado a 30 personas que están trabajando para toda una división global de Citi en Málaga. Pero me comentaba que había sido llamada por el nuevo presidente y que le había pedido que su opinión sobre la medida que iban a adoptar, que es dejar de contratar jóvenes porque pensaban que los puestos de analista en su institución financiera podían ser fácilmente reemplazables por la inteligencia artificial. Entonces me pedía qué argumentos puedo utilizar porque estoy completamente en contra de esta medida. ¿Qué argumentos me puedes facilitar que ahora compartiré con todos ustedes? Segundo episodio que también les comento. A mí me gusta estar en contacto con alumnos actuales y futuros y por eso, y les invito también a que me contacten a través de LinkedIn si participan en esta red social, porque suelo responder además a los mensajes y me gusta de vez en cuando contactar con personas jóvenes de distintas geografías para entender cuál es el sentir, las aspiraciones, los intereses de las nuevas generaciones. En este caso, hace 2 semanas establecí un contacto previa autorización de sus padres, porque me parece que si hablas con un menor de edad sobre temas de desarrollo profesional, también que no estudia en nuestro centro educativo, es apropiado el pedir autorización a los padres. Pero Noah, que es su nombre, Noah Meyerfield, un estudiante de 16 años de Ohio, quería hablar conmigo para pedirme asesoramiento porque él decía, no sé si vale la pena estudiar en la universidad, dado que, según nos cuentan, la inteligencia artificial va a reemplazar todos los trabajos, de manera que la preparación que se imparte en la universidad quizás se ha convertido en obsoleta. Ahora les comentaré también cuál fue mi respuesta. Y la tercera anécdota, en la misma línea, tiene también que ver con una invitación a un programa de televisión que se ha, por cierto, pasado en televisión 24 horas esta mañana, una entrevista con el presidente de LinkedIn y con también otra directiva, en la cual Julio Somoano, el periodista, nos preguntaba sobre el impacto de la inteligencia artificial en el trabajo en general. Y las respuestas, lógicamente, de mis 2 contertulios fueron muy positivas igual que lo es la mía. Yo creo que la inteligencia artificial va a facilitar enormemente la eficiencia de muchos procesos directivos de trabajo, pero yo noté un exceso de entusiasmo acerca de qué tipo de sustitución puede tener la inteligencia artificial. Por ejemplo, una de las contertulias lo que decía es que ya prácticamente se puede seleccionar a cualquier tipo de personal a través de inteligencia artificial. Ella se refería a blue collar jobs, es decir, conductores, cocineros, pero yo pensaba, yo no seleccionaría a mi conductor utilizando inteligencia artificial, ni tampoco a ninguna persona que trabajara para mí exclusivamente. Puede ser un instrumento enormemente útil a la hora de seleccionar, procesar datos, y ya entro entonces a los argumentos con los cuales contrarresté pues estas afirmaciones. Pero parto de una presunción positiva. Yo creo que la inteligencia artificial va a aumentar, como les decía, enormemente la eficiencia, el acceso a la información, el proceso de datos, el entendimiento en general de la situación. No va a reemplazar completamente los trabajos. Como se suele explicar, hay muchas tareas que son reemplazables por la IA, pero el trabajo, en general cualquier trabajo cualitativo, cualquier trabajo que requiera de juicio, de racionamiento, no va a poder ser reemplazable. Aunque, pongamos por ejemplo, ya saben que los jueces, está estudiado, lo estudió Kahneman, un psicólogo que ganó el premio Nobel, habrán leído posiblemente aquel libro estupendo de Pensamiento rápido, pensamiento lento. Kahneman hizo un estudio que demostraba que los jueces, cuando llega la hora del almuerzo, generalmente envían muchos más condenados, muchos más enjuiciados a la cárcel.
porque intentan solucionar los casos mucho más rápidamente y lo más expeditivo es, lógicamente, meter al acusado en la cárcel, lo cual supone un sesgo cognitivo muy importante. Yo, por eso, conociendo ese sesgo cognitivo, lo que suelo recomendar a todos mis alumnos es, si tienes que negociar tu sueldo, no lo hagas cerca de la hora de comer. Intenta negociar cualquier condición ventajosa a primera hora de la mañana, cuando tu jefe va a estar mucho más fresco. Pero, ¿quién sustituiría razonablemente, a pesar de este sesgo cognitivo que está demostrado conductualmente, quién sustituiría a un juez por un agente, por un ingenio de inteligencia artificial? Hoy por hoy todavía, a pesar de los sesgos, a pesar de, en fin, lo que se pueda opinar sobre la judicatura, todavía confiamos más, igual que confiamos más en profesores, confiamos más en directivos, confiamos más incluso todavía en cualquier tipo de blue collar, ¿no? Pero los tres argumentos que yo facilité a la vicepresidenta de Citi de por qué su banco debía seguir contratando analistas junior. En primer lugar, porque si se deja de contratar a gente joven para puestos que puedan ser también sustituidos en gran medida por la inteligencia artificial, se pone en jaque todo lo que es el pipeline del futuro del trabajo, ¿no? Todas las empresas necesitan, como todos ustedes saben muy bien, necesitan alimentar una pirámide generacional por la cual entran al principio los jóvenes, se van formando, adquieren la cultura organizativa, conocen muy bien sus trabajos y luego van adquiriendo responsabilidades. Si se cercena el pipeline, las empresas se quedan sin talento futuro. Es lo que ha pasado muchas veces, por ejemplo, el fenómeno que se produce con bastante frecuencia de la dificultad que muchas mujeres tienen de promocionarse en edades intermedias cuando tienen que compaginar crianza con lo que es la dedicación a la empresa. Si las empresas no cuidan suficientemente el mantener a esas mujeres y que puedan retornar a sus trabajos en condiciones ventajosas, puede que la diversidad se ponga en jaque también en el medio plazo. Entonces, el primer efecto negativo es que se rompe, se acorta, se estrecha muchísimo el pipeline de talento. El segundo argumento es que se pierde la innovación. Al final, la fuente de innovación no está en la inteligencia artificial. Yo muchas veces suelo explicar que la inteligencia artificial es como jugar al frontón. Hay mucho solipsismo. Se está trabajando con uno mismo o una misma. Aunque se haya introducido, yo he hecho el experimento de introducir todos mis libros y artículos, publico artículos todas las semanas en LinkedIn, en mi propio agente, para que conozca mejor qué tipo de ideas, de estilo puede luego formular a la hora de escribir pues un párrafo breve, una explicación, aunque reconozco que lo que a mí me gusta hacer es escribir. Por lo tanto, no voy a dejar de escribir a pesar de todas las ventajas que ofrece la inteligencia artificial. Pero en todo caso, nunca va a ser suficientemente ingeniosa. Y yo suelo utilizar, me van a permitir, sé que la hora no es la hora adecuada para filosofar, pero hay un autor, hay un filósofo sobre el que más se ha escrito en el siglo XX, habrán oído hablar, o quizá posiblemente le hayan leído, Ludwig Wittgenstein. Wittgenstein fue el filósofo discípulo de todos los maestros de la lógica formal, del positivismo lógico de Viena, y Wittgenstein tuvo dos etapas. Se habla del primer Wittgenstein y del segundo Wittgenstein. El primero, él lo que decía es que todo se puede explicar en el mundo con la fuerza de la lógica. Y habrán estudiado seguro en el colegio, en la universidad, esas tablas formales de proposiciones en las cuales se articulan cualquier tipo de proposición, tiene un reflejo, una ecuación lógica. Esto es lo que se hace realmente con las grandes plataformas de lenguaje. Se utilizan proposiciones lógicas, en muchos casos binarias, que lo que permiten es procesar con formulaciones muy complejas todo el lenguaje existente que existe en muchísimas fuentes. Este fue el primer Wittgenstein, el que decía que todo, que la filosofía, que el mundo se explicaba por proposiciones lógicas. ¿Qué es lo que sucedió? Llegó un momento en el cual se dio cuenta
de que no era así. El mundo, el contexto, no se explica simplemente con proposiciones lógicas, y lo habrán comprobado si traducen un chiste del español al inglés utilizando cualquier plataforma de traducción, Google Translator, no tiene ninguna gracia, no hace gracia. O si utilizan una conversación contextual y la envían directamente a ChatGPT para que la procese, normalmente hace un resumen bastante deficiente. De manera que Wittgenstein dio el salto, y el segundo, Wittgenstein, se suele decir, ya el sentido del lenguaje, el sentido de las proposiciones no depende de la lógica, depende del contexto, depende del significado que le estemos dando en cada situación en particular. Bueno, esto es lo que sucede en el fondo con las narrativas, sucede con cualquier tipo de escrito que puedan formular, cualquier análisis financiero o de otro tipo, todo depende al final del contexto. La inteligencia artificial nos puede permitir procesar balances, estados financieros a una velocidad increíble, pero lo que no va a hacer es dar la ponderación sobre el riesgo que representa una inversión o sobre algún tipo de información que tiene carácter más cualitativo, de manera que todavía queda mucho por hacer y en general todo lo que es el machine learning no parece que vaya a producirse a una velocidad que permita dar ese salto fundamental que explicaba Wittgenstein entre la lógica, el procesamiento lógico del lenguaje y lo que es propiamente el dar significado y pensar fuera de la caja. ¿Cuál fue mi explicación a Noah, el alumno americano que decía que a lo mejor no estudiaba en la universidad? Bueno, la universidad, y aquí hay notables universitarios, ¿no? De manera que no estoy explicando nada nuevo, la universidad no tiene como objetivo formar a técnicos, nunca lo ha tenido. Para eso existían en la Edad Media los gremios, para eso han existido otro tipo de programas, de cursos. Realmente la universidad, como han explicado tantos educadores, tiene como fin fundamental la integración de los alumnos en la sociedad, convertirles en ciudadanos globales, desarrollar en esos alumnos las habilidades, las virtudes, las skills, y esa formación no se adquiere mediante la inteligencia artificial. La inteligencia artificial puede proporcionar el mejor manual de cómo manejar algún tipo de instrumento, pero lo que es cultivar la resiliencia, la empatía o, mucho más importante, la metacognición, entender cómo pensamos, cómo se enfrenta a un problema, cómo se resuelve o cómo se plantea muchas veces la mejor pregunta, es algo que requiere de poner en funcionamiento todas las facultades cognitivas. Y ese es el gran reto que tenemos los educadores en la era de la inteligencia artificial. No es tanto no dejarles que manejen ChatGPT o cualquier tipo de ingenio, de agente, sino más bien enfatizar mucho más las virtudes clásicas, las virtudes que son interpersonales o intrapersonales, todo lo que es el pensamiento crítico, esa metacognición que antes comentaba. Entonces yo lo que le decía a Noah es, mira, Noah, si quieres entrar a trabajar en alguna empresa, por supuesto que puedes leerte un manual de cómo aprender a analizar balances, por ejemplo, si vas a trabajar en auditoría, pero la universidad te va a proporcionar una experiencia y te va a formar de tal manera que te permitirá integrarte en la sociedad, cosa que si renuncias a ello estás perdiendo una etapa muy importante de la vida. Por eso yo no comparto lo que algunos emprendedores de Silicon Valley, ¿no? Habrán escuchado lo que dice, por ejemplo, Peter Thiel. Peter Thiel, que es fundador, entre otras empresas, de Palantir, la empresa de defensa, lo que está es ofreciendo directamente ofertas de trabajo a jóvenes de 18 años para que entren a trabajar y salten lo que es la experiencia universitaria. A mí me parece un error, porque se está perdiendo esa etapa crítica en la cual se ponen todas las bases para desarrollar lo que es propiamente la madurez y la personalidad. Muy bien, y finalmente, ¿qué es lo que comentaba en el programa de televisión? Para rebatir de alguna manera, bueno,
al final, en cualquier tipo de juicio, siempre la intervención personal, yo creo que añade un elemento cualitativo que es irreductible, ya sea analítico, ya sea una decisión personal. De manera que, en conclusión, sí que es verdad que la IA va a reemplazar muchísimas tareas, pero en el corto, medio y yo sospecho que en el largo plazo, los trabajos genuinamente humanos lo que van a requerir es de personas que tengan precisamente todas las cualidades, las habilidades humanas y las puedan aplicar en ese trabajo. Por eso lo que estamos enfatizando en EA University, por ejemplo, es las humanidades. Pensamos que desarrollando la pasión por la literatura o el arte se generan habilidades muy distintivas de los seres humanos que les permiten analizar los problemas, plantear las preguntas adecuadas, entender el entorno y les convierten en mejores ciudadanos globales. Bueno, dos comentarios más porque tampoco me quiero, no me quiero extender. La esencia del management. Yo lo que suelo decir en la primera clase del curso de estrategia que dicto a mis alumnos, utilizo una cita de Peter Drucker. Peter Drucker, saben que considerado como el padre del management, y en sus memorias Drucker explicaba, él fue alumno de Keynes en la Universidad de Cambridge, y él explicaba, bueno, mientras todos mis compañeros de clase en Cambridge estaban interesados por el comportamiento de las commodities, yo estaba interesado en el comportamiento de las personas. Entonces yo esta frase la enfatizo porque realmente la esencia del management es liderar a otras personas, y para liderar a otras personas la conclusión es lo mejor es entender cómo son las otras personas, es de nuevo volver a las humanidades, leer literatura, entender otras culturas, ponerse en el puesto del resto de nuestros colegas, subordinados o jefes. Es la clave realmente del éxito en el management. Y termino con una consideración, como antes Juan me introducía como filósofo efectivamente, pero también consultor y manager. Yo lo que me gusta es ligar la filosofía y la literatura y las humanidades con el management. El último libro que he publicado, perdonen que haga esta publicidad encubierta, pero el último libro es Dante in the Workplace, es Dante en el puesto de trabajo. Cómo los líderes pueden, de alguna manera, superar los 7 pecados capitales. Al final, todos somos humanos, ni ángeles ni demonios, todavía estamos en esa especie de purgatorio que retrata Dante en la Divina Comedia. Yo lo que hago es intentar retratar situaciones concretas en las que los managers reproducen los típicos vicios que se recogen precisamente en la Divina Comedia. Ira, ¿cuántos a veces nos hemos encontrado con empresarios, con jefes iracundos? Envidia, la envidia desgraciadamente sobre todo con la edad aumenta, y la envidia tiene que ver con a lo mejor no respetar a los high performers, ¿no? Los que tienen mejor desempeño, confundirlos a veces con los climbers, ¿no? Con los aprovechados, o la pereza o tantos otros vicios que se puede. Lo que hago es intentar explicar cómo encontrar el punto medio, lo que Aristóteles explicaba que es la virtud, que está entre dos extremos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de lo que es el orgullo, otro pecado muy abundante también entre CEOs, entre jefes, la idea no es ser una persona completamente abatida o sin ningún tipo de autoestima, es ser humilde, entender cuáles son las capacidades, las fortalezas personales. Bueno, entonces, pues yo lo que intento es trasladar precisamente estas virtudes en los cursos, en las clases, y bueno, lo que me encantará, por supuesto, es compartir cualquier otro tipo de reflexión, pero espero que el mensaje que he trasladado haya sido de esperanza, más bien, no de distopía tecnológica. No creo que nos vayan a sustituir los robots ni las máquinas, tampoco de utopía. No es que vayamos a tendernos, ya no tenemos que trabajar porque ahí está la
IA vamos a tener que trabajar y posiblemente entender mucho mejor lo que es la inteligencia artificial. Muchas gracias. Javier, hay un micrófono por ahí. Aquí. No, primera fila. Santiago, un millón de gracias. Ha sido una conferencia tremendamente inspiradora y generadora de pensamiento. Una auténtica food for thought. Me ha apasionado mucho lo que has comentado sobre la inteligencia artificial y no sé qué te parece, una impresión que tengo y que me hace generar un cierto grado de escepticismo, que es que las herramientas de inteligencia artificial, las plataformas, son muy pelotas, te hacen mucho la pelota. Es decir, te preguntas una cosa y dice, gran pregunta, o comentas una información y dicen, gran comentario, o detectas un gol que te has metido porque hay dos informaciones sobre un mismo tema que son discordantes, que no coinciden, y dicen, muy agudo, te voy a contestar y tienes toda la razón, y te vuelven a contestar lo mismo, el mismo gol, es decir, que no ha procesado, ha repetido simplemente. Eso me levanta sospechas. Y luego hay otra cuestión, y perdona que pegue otro salto, que me ha apasionado, y me gustaría tu opinión a este respecto. Es un detalle un poco cómico, pero es que me resulta muy visible, ¿no? Y otra cosa que has mencionado, que es el saltarse la universidad. En mi opinión, se pierde algo terrible de perderse, que es la capacidad de abstracción. Y creo que para un profesional de alto rendimiento, cualquiera, en cualquier grado de la dirección, del management o de la innovación o de la investigación, si no hay capacidad de abstracción, la persona es muy incompleta para dirigir. Muchas gracias por la pregunta. Empiezo por la primera parte. Es cierto, las redes sociales son muy complacientes. Están diseñadas precisamente para que generen mucha empatía con el usuario y eso puede confundir muchas veces. De hecho, como saben, cada vez hay más personas que utilizan ChatGPT o cualquier tipo de plataforma parecida como terapia. Y eso ha generado pues efectos a veces indeseables, ¿no? Y ya se han detectado varios casos de plataformas que incluso recomiendan de repente pues cometer actos delictivos. Pero en general suelen ser bastante complacientes. Se pueden educar de todas maneras para que sean críticas con uno mismo. Se pueden introducir en ciertas sucesivas iteraciones, se puede, que es algo bueno además, el jugar al frontón pidiendo que critique los argumentos. Pero en general todavía es cierto, hay mucha información fake, muchas referencias que son equivocadas, muchos razonamientos que son falaces y por eso es muy importante desarrollar la capacidad crítica, el pensamiento crítico en los alumnos. Y siempre hay que tener una cierta distancia, sobre todo en trabajos especialmente, importantes desde el punto de vista de la responsabilidad, cuando se están, por ejemplo, supervisando cuentas o cuando se está haciendo un dictamen jurídico, uno no se puede fiar completamente de lo que pueda aportar pues, una plataforma porque a lo mejor la referencia es equivocada o falsa. Entonces, completamente de acuerdo y hay que restringir el uso en ese sentido autocomplaciente de las... Y en relación con lo segundo no puedo estar más de acuerdo. Yo creo que se pierde... Hay personas que tienen que sacar a sus familias adelante y que se pierden la oportunidad de poder estudiar en la universidad, lo sabemos. Hay emprendedores, se suele hablar de los emprendedores por fuerza, ¿no? Emprendedores forzosos, gente que han tenido que trabajar desde los 8, desde los 14 años, ¿no?
Pero la gran ventaja de la universidad es que amplía la mente, el conocimiento de otras personas, la socialización y muchas otras virtudes. Y la oferta universitaria cada vez es más rica en términos de intercambios, de posibilidad de vivir en otros países, de conocer a gente de otras culturas. Entonces, ese episodio, si no se vive en ese momento, es difícil que se pueda volver a repetir en ningún otro espacio de la vida. Santiago, muchas gracias por tu exposición, bastante interesante. Me han dicho que me identifique, soy Juan Manuel Gil de Escobar, soy socio del Observatorio Económico de Andalucía y empresario y dedicado al management, ¿no?, como has hecho referencia, ¿no? En cuanto a la inteligencia artificial, a día de hoy, a mí me preocuparía en el momento en el que aplicara esos sesgos cognitivos de los que has comentado y también cuando tuviese o aplicara disonancia cognitiva. Entonces, en ese momento sí me preocuparía, ¿no? Hasta entonces yo lo puedo considerar como un compañero de viaje, ¿no? En particular como manager, ¿no?, o dentro del management, ¿hasta qué punto se puede considerar como un socio que te pueda ayudar en la buena toma de decisiones en la empresa, ¿no? Pero Juan, tú también puedes, porque vosotros también utilizáis inteligencia artificial y estáis manejando inteligencia artificial ahora en el desarrollo de toda vuestra estrategia, ¿no? Sí. Estamos intentando usar y estamos viendo cómo incorporamos los valores dentro de la inteligencia artificial, o sea, cómo educamos a esa chat y ese chat GPT o ese GPT interno, ese chat interno, en los valores de la empresa, ¿no? Cómo somos capaces no únicamente de quitarle sesgos, que los tiene, no únicamente, como bien decía Javier, de quitarle ese peloteo, que es muy cómodo, ¿no? A todos nos gusta que nos hagan la pelota, ¿no? Pero que puede generar una disonancia, sino más con cómo incorporamos los valores de la empresa dentro de la inteligencia artificial, ¿no? Yo, en relación con esa pregunta específica, yo creo que cualquier ingenio, cualquier agente, ¿no?, puede ser una buena referencia para, por ejemplo, diseñar un viaje, unas vacaciones, porque pueden desarrollar, pueden gathering, ¿no?, toda la información, pueden reunir toda la información en un plazo de tiempo récord, y pueden formular recomendaciones muy útiles para un viaje, para algún tipo de plan. Yo, para tomar decisiones empresariales, me parece, de hecho lo hemos ensayado. Yo, por ejemplo, en el curso de estrategia le pido a los alumnos que identifiquen de distintas fuentes cuáles serían las estrategias aplicables a distintas empresas del mismo sector. Indefectiblemente, ChatGPT procura siempre las mismas recomendaciones, de manera que poco espacio a la diferenciación o a pensar fuera de la caja, pensar de forma innovadora, ir contracorriente, porque generalmente el pensamiento es muy convencional. Dicho esto, también la primera parte de la pregunta es: a todos nos gusta que efectivamente nos den la razón, y tiene que ver también con la pregunta anterior. Todos tenemos sesgos cognitivos y yo creo que es muy importante intentar hacerlos explícitos, porque igual que nos gusta ver pues un determinado noticiario o un canal de televisión o comprar un determinado periódico porque está más alineado con nuestra ideología, nuestra manera de pensar, y cambiamos, zapeamos en cuanto vemos un telediario en el que no nos gusta el conductor. Yo creo que tenemos que intentar desarrollar ese pensamiento crítico con nosotros mismos, ¿no? Esto está demostrado, todos los psicólogos explican que somos sesgados a la hora de opinar, a la hora de tomar decisiones. De manera que, si queremos ser innovadores en las empresas, lo primero que hay que hacer es cuestionarnos nosotros mismos las decisiones que resultan naturales por experiencia, y la experiencia es una fuente, lógicamente, de decisiones formidable, pero el entorno cambia, las circunstancias cambian. Entonces, escuchar otros juicios, cuestionarnos nuestra manera de pensar, yo creo que es fundamental, más allá de utilizar, lógicamente, la inteligencia artificial. O sea, yo no lo he intentado nunca. No sé si sería posible entrenar a una gente a que fuera crítico contigo, ¿no? Sí. O sea, eso no lo he probado nunca, pero sería interesante. En lugar, Javier, en lugar de darte la razón, todo lo contrario, que intente
en llevarte a la contraria, ¿no? Que intente hacerte pensar, ¿no? Eso sería muy interesante y eso sí nos ayudaría a crecer, ¿no? Sí, se puede, y se puede interactuar con cualquiera de estas plataformas pidiendo que te lleve la contraria. Lo que pasa es que incluso esa contradicción o esa dialéctica es bastante convencional. O sea, lo que nunca va a suceder es que piense fuera de la caja y se le ocurra algo como se le ocurriría pues, a una persona enormemente innovadora, alguien que a lo mejor no conociera el sector y aterrizara y pensara fuera de o sin la caja. Más. Antonio, José Luis... ahí. Perdón. José Manuel Cansino, de la Universidad de Sevilla. Muchas gracias. La pregunta está relacionada con un debate que tiene el Foro Económico Mundial ahora sobre la mesa, y es la frontera a partir de la cual alguien pasa de ser fundamentalmente persona a máquina, ¿no? Y ¿sí o no? Sí. Sí, vale. Entonces la cuestión es, cuando una persona en su actividad profesional fundamentalmente lo que utiliza es la inteligencia artificial y no su propio criterio ni habilidades, está claro que está actuando más cerca de ser una máquina que no de una persona, pero cuando en sus decisiones personales también se fía más, o el criterio principal que sigue es el de la recomendación de la inteligencia artificial en lugar de su propio criterio, quizás estaría más cerca de haber cruzado esa frontera. Y si, habiendo perdido, esta sería una primera cuestión, ¿no? Si se ha cruzado. Y la segunda cuestión sería, si pierde la conciencia propia, por ejemplo, por algún proceso patológico, y pasa a estar monitorizado por uno de los hospitales con agente de inteligencia artificial que ahora se están desarrollando, por ejemplo, en Pekín, y está completamente monitorizado por la inteligencia artificial. ¿Quién toma la decisión de cuándo, por razón de coste y probabilidad de supervivencia, tiene que dejar su puesto al siguiente en la lista de espera porque no se justifica? Es un tema enormemente interesante que tiene que ver con la identidad, ¿no? Y en qué medida, reemplazando partes de nuestra personalidad o de nuestro cuerpo, ¿no? Incluso del cerebro, como se anticipa ya, se sigue hablando de la misma persona. Y hay filósofos que han discutido sobre esto antes de que existiera la inteligencia artificial. Derek Parfit, por ejemplo, habla de muchos de estos casos de identidades superpuestas. En el fondo todos vivimos, se puede hablar de blended lives, ¿no? De vidas muchas veces superpuestas porque vivimos por muchas experiencias distintas. Yo creo que vamos a vivir un futuro enormemente híbrido en el cual posiblemente haya ingenios, no sé, se habla de instalar chips, nanochips en nuestros cerebros de manera que puedan procesar mucha más información. Al final el cerebro funciona mediante impulsos eléctricos, que es lo más parecido a cómo funciona la inteligencia artificial. Pero piensen en la biotecnología. La biotecnología también puede hacer uso de hormonas que, por ejemplo, ensalcen y desarrollen mucha más empatía. Y el oxitocin y el vasopresin son dos hormonas que ya se ha probado en animales, en conejos, que generan mucha más empatía, de manera que igual hay una pastilla del liderazgo que empieza a comercializar Pfizer, dentro de un año, la pastilla de liderazgo que hace que cuando se tenga una reunión con accionistas pues se tenga mucha más capacidad de conexión con la audiencia. Entonces yo creo que vamos igual que hoy tomamos melatonina para dormir, o se toman a lo mejor otro tipo de hormonas para que crezca el pelo, pues también habrá hormonas que enfaticen mucho más facetas de la personalidad conforme evolucione la biotecnología. Ahora, la cuestión que plantea, ¿y dónde dejo de ser yo y pasa a ser otra persona?
es una cuestión casi filosófica, bueno, es filosófica fundamentalmente. El test de Turing, como saben, consiste en que algo es humano en la medida en que no se puede distinguir la respuesta de la máquina de la respuesta que formularía un humano. Yo a veces he utilizado el test de las emociones o del amor, que es el test de, habrán visto la película Blade Runner, donde una replicante, que es un robot, pues al final termina siendo el amor del protagonista, el protagonista se enamora. Entonces, si existe esa relación de afecto tan intensa que se tendría con un humano, para mí ese es el test de Turing. Pero ni siquiera, y les recomiendo que lean Clara y el Sol, la última novela de Katsuo Ishiguro, si no lo han leído, porque él da un salto más. Lo que dice al final es que el poder hablar de máquina o de persona depende del significado que nosotros demos a cada persona. Entonces, no sabría aventurar qué futuro vamos a vivir, si conviviremos con personas que efectivamente tengan ya instalados, ¿no?, todo tipo de chips y de inteligencia, mecanismos, ¿no?, que enfatice mucho más nuestras habilidades, pero en cualquier caso seguro que será un futuro muy interesante. Antonio. Yo me he quedado el micrófono primero. Santiago, muchas gracias. Lo primero, porque me ha dado mucha tranquilidad saber que lo que me pasa a mediodía algunas veces es un sesgo cognitivo. No, ya un poco más en serio. Nos has dado en tu exposición muchas pistas sobre lo que podemos y no podemos esperar de la inteligencia artificial, y eso siempre ayuda. Yo soy responsable ejecutivo de una compañía, Pegasus Aerogroup, Antonio Fornieles, y al final estamos todos empezando pues, a tener presión sobre qué hacer y no hacer sobre la inteligencia artificial, ¿no? De hecho, muchas veces las cosas te arrollan, ¿no? Pero al final, como responsable económico y con una cuenta de pérdidas y ganancias por detrás, pues necesitas saber que lo que estás haciendo tiene retorno, ¿no? Entonces, recurriendo un poco a tu función de manager, bueno, y también de formador, de educador, de ejecutivos del futuro, ¿qué son lo que es obligatorio y no es obligatorio cuando estás desarrollando un plan estratégico para incorporar la inteligencia artificial a los procesos de una empresa? Los must y los must not. Gracias, Santiago. Pero seguro que desde el punto de vista de negocio sabéis mejor, porque yo creo que habría que identificar las fases de la cadena de valor del negocio y ver cómo en cada una de esas actividades o procesos realmente se puede aportar valor mediante el uso de inteligencia artificial, ¿no? Al final va a ser una de las inversiones más fuertes que se hagan en cualquier tipo de empresa. Al final, la inversión en tecnología, lo hemos visto en los últimos años, ha crecido en comparación con inversiones en otro tipo de inversiones en las empresas, ¿no? El riesgo, lo comentábamos antes, es la dependencia de cada vez menos empresas, de casi un oligopolio, y en qué medida eso aumenta el poder de negociación de los proveedores, los costes de cambio, en fin, toda una serie de consecuencias muy negativas potencialmente, ¿no? Pero yo en todo caso creo, nosotros por ejemplo en el sector educativo lo que estamos viendo es cómo se están incrementando las inversiones en tecnología y en inteligencia artificial. Por ejemplo en IE University el año pasado dimos licencias de ChatGPT a todos los alumnos y a toda la faculty, a todos los profesores, ¿eh? Curiosamente, no todos, esto lo conoce el rector mejor, pero no todos los alumnos hicieron uso. Más bien un porcentaje bajo, porque se supone, nuestra interpretación es que yo creo, pensábamos que no quieren que sepamos cuál es el uso que se hace de la inteligencia artificial para sus propios trabajos, cosa que es absurda porque al final no hay ningún mecanismo, que lo confesó en una reunión el propio OpenAI, la empresa, no hay software capaz de detectar confiablemente cuando no se ha utilizado inteligencia artificial. Siempre cualquier diagnóstico va a ser positivo de que se ha utilizado inteligencia artificial de algún tipo, ¿no? Tratamiento de textos, correctores, Copilot, ChatGPT o cualquier otro, ¿no?
Entonces, bueno, yo creo que casi me remito a lo que pueda recomendar un consultor especializado en la materia. Sí, yo por añadir muy rápidamente, Antonio, yo no sé lo que hay que hacer, pero nosotros estamos intentando hacer dos cosas muy simples. Una es estudiar. O sea, creo que nosotros, con nuestra generación, nos tenemos que poner a estudiar. Y estudiar inteligencia artificial, que no es simplemente usar la chat y preguntarle 3 cosas, sino entender cómo funciona, entender qué hay detrás de cada uno de los modelos, entender cómo se entrena, entender cómo se parametrizan o cómo se puede cambiar la parametrización, entender para qué sirve cada uno, porque hay muchos y hay unos cuantos, ¿no? Yo creo que eso es fundamental, o es lo que yo intento hacer, y me pasa este verano estudiando inteligencia artificial. Y lo segundo, que también nosotros estamos intentando hacerlo, es mucho cuidado con atarte a nadie. O sea, ahora mismo, las inversiones en inteligencia artificial son enormes y la inteligencia artificial es muy cara. El software hasta ahora era barato, o sea, tú lo hacías y después era ya darle a la maquinita y salían todos los churros. Hoy la inteligencia artificial necesita mucha energía para cada movimiento que hace. Alguien lo va a tener que pagar. Entonces, y todos sabemos, Antonio, que en las empresas de software, una vez que te atas, ya de repente te empiezan a subir las tarifas y estás atado y estás casi con la imposibilidad de salir. Entonces, ser muy prudente es lo que nosotros estamos intentando hacer, ser muy prudente con nada que te puedas atar y que en el día de mañana te encuentres con una factura de medida. Perdón, que me he colado. Bueno, muchas gracias, Santiago. La verdad es que ha sido muy interesante. Yo voy a referirme a la última parte que has hablado, al tema de los directivos y de la proyección pública. Y la pregunta va relacionada con toda tu experiencia en una de las mejores escuelas de negocio del mundo, que eso está reconocido en los rankings, y en una universidad que, como habéis señalado, habéis puesto la educación como medio para cambiar la sociedad. Y como igual que tú has hecho, voy a contextualizar la pregunta. Hace un par de semanas o 3 semanas leía un artículo en El País, creo que fue, de una profesora de Oxford con motivo del aniversario de Adam Smith, de los libros de Adam Smith, donde comentaba cómo las ideas de Adam Smith se habían distorsionado en estos últimos años y donde se había primado el hecho más economicista y menos moral. Y eso ella lo criticaba porque Adam Smith es integral y la parte de la riqueza de las naciones no se puede entender si no tiene los principios morales que él había escrito. Pero hace un momento, tomando café con un buen amigo, ¿sabes?, me comentaba que estaba muy preocupado porque su sobrino, ¿sabes?, pues estaba preocupado con su sobrino porque quería ser millonario. Estaba obsesionado. Entonces la pregunta va con esa proyección pública, con toda tu experiencia. ¿Qué tipo de directivo estamos creando? Es decir, aquellos que buscan solamente su interés, aquellos que buscan el éxito, entendido el éxito como el logro de unos rendimientos monetarios y demás. ¿Qué estamos haciendo la parte educativa en ese aspecto? ¿Y cómo ves tú ese colectivo que están saliendo de vuestras escuelas y de por dónde van los tiros en este sentido? Porque la verdad es que la sociedad está muy preocupada. Está muy preocupada porque en el fondo esa parte de solidaridad, de cooperación, pues de una forma u otra no la vemos. No, es una pregunta muy importante y desde hace años, ¿no? Porque las escuelas de negocio siempre han sido un target favorito de críticas en el sentido de si inculcamos elitismo, si formamos a personas ambiciosas, demasiado greedy, ¿no?, demasiado avariciosas, si las personas buscan el sueldo. Yo creo, como pasa en general en el empresariado, la mayor parte del empresariado, la mayor parte de nuestros graduados son personas, muy buenos profesionales, son personas que generan valor, muchos crean empresas, pero sí que es verdad que a lo mejor en algunos casos se ha inculcado una serie de valores que no eran los adecuados, ¿no? Por ejemplo, yo por poner un ejemplo concreto, ¿no?, porque lo que intentamos siempre es intentar formar personas en la medida de lo posible virtuosas, ¿no? Es de lo que trata mi libro. La virtud no es no tener ambición, en el caso, por ejemplo, de la avaricia.
porque lo opuesto a la avaricia sería la prodigalidad, ¿no? El ser completamente pródigo. Un pródigo nunca podrá sacar una familia adelante. Entonces siempre hay que tener un punto de ambición, intentar crear un patrimonio, crear valor, poder mantener satisfactoriamente a la familia, cubrir las necesidades básicas, sin llegar a esa avaricia, ¿no? Que es la que se retrata por Dante en la Divina Comedia como un verdadero vicio, ¿no? Pero, por ejemplo, algo que yo creo que hemos inculcado mal en las escuelas de negocios, y muchas veces se aprende también, porque el management es una ciencia, lo sabe muy bien, es una ciencia relativamente moderna. Las primeras escuelas de negocios se crean a principios del siglo pasado, y realmente en Europa surgen no las escuelas de comercio, las de negocios después de la Segunda Guerra Mundial, y la ciencia pues realmente ha progresado en las últimas 4 o 5 décadas, con un cambio además de entorno cada vez más rápido. Pero una de las, lo digo porque igual que en medicina, si cogen un manual de principios del siglo XX o incluso pues, de mediados del siglo XX, se practicaba o se recomendaba de alguna manera aliviar la presión sanguínea desangrando al paciente, cosa que hoy nos parece una barbaridad, o se prescribían determinados remedios que eran contraproducentes. En management ha pasado algo parecido, ha habido un poco de ensayo y error. Por ejemplo, yo creo que la idea de que los jóvenes tienen que cambiar de trabajo cada 3 años si no son promocionados me parece un error. Pero es algo que está en la mentalidad de muchos jóvenes. Si no son promocionados o aumentan su salario o tienen algún otro tipo de mejora, inmediatamente, incluso antes de los 3 años, deciden cambiar de empresa. Una profesora nuestra del IE, Mónica Jamori, demuestra en un paper, que tiene una base de datos estupenda de CEOs, que contrariamente a esta creencia, que es algo por otro lado muy intuitivo, los directivos que permanecen en la misma empresa a lo largo del tiempo son los que tienen más posibilidad de llegar a ser el CEO de esa empresa. Entonces, esa recomendación que a lo mejor se ha inculcado desde algunas escuelas de negocios de cambiar si no tienes una promoción es una mala recomendación. Entonces yo creo que tenemos que aprender mucho, ¿no? Y aprender de la experiencia y quizá generar personas más comprometidas con el trabajo, que piensen en el largo plazo, que cultiven las virtudes, que tengan más pasión por generar valor más que enriquecerse. Aunque Adam Smith lo dejaba muy claro, es el egoísmo del carnicero, es el que hace que la tierra dé vueltas, ¿no? Y tiene en parte razón, es decir, al final un cierto instinto egoísta, ¿no? de conseguir los propios objetivos, pues hace que también la maquinaria funcione, ¿no? ¿Alguna pregunta más? ¿No? Un comentario rápido, ahí. Lo digo por si alguien tiene algún sobrino, nieto, es sobre si es detectable la inteligencia artificial en trabajos de redacción. Que sepáis que hay una plataforma semiclandestina, absolutamente oficial, pero que los adolescentes no revelan, y que se llama Humanizer, y que te permite que un trabajo que se haya hecho a través de 2 plataformas, ChatGPT o Perplexity o la que quieras, tú le pasas Humanizer por encima y nadie te la detecta. Entonces, en términos generales, existe un cierto código de silencio de adolescentes, porque está más en los colegios que en la universidad, para la utilización de Humanizer, simplemente. Nos viene muy bien. La usaremos. Gracias, Santiago. Gracias. Un placer tenerte. Gracias. Interesantísimo.